Muy buenas tardes para todos. Antes de iniciar, quiero preguntarles si me escuchan bien. ¿Me regalan por favor un 5 en el chat? Listo, perfecto. Bueno, eso significa que podemos entonces arrancar. Listo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio ahora sí a este espacio tan importante que tenemos. Les doy la bienvenida, quiero darles la bienvenida a todos los que se encuentran conectados, no solamente por la aplicación de Zoom, sino también por la aplicación de YouTube. Tengo entendido que hay varias personas conectadas de varias partes del país. Sean todos supremamente bienvenidos a este espacio de vital importancia, porque sé que lo que vamos a tratar el día de hoy es algo que a muchos de pronto nos aqueja, es una enfermedad que hoy en día vemos tan cercana en nuestros familiares y que no somos ajenos tampoco a tenerla. Entonces, para arrancar, quiero primero que hagamos unos acuerdos. Es un espacio demasiado importante, quiero invitarlos a que se dispongan, a que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y que centremos toda la atención en esta información tan importante que vamos a recibir. Lo segundo que quiero pedirles es que mantengamos los micrófonos en silencio para evitar interrupciones y que de esta manera la información llegue de manera correcta y concisa a las personas. Y bueno, sin más preámbulos, también pues que abramos nuestra mente, nuestro corazón para recibir todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, quiero invitar a la sala pues a un hombre muy especial, un hombre que se ha convertido en un apoyo para nosotros y en un apoyo también para toda la ciudad y para muchas personas de otras ciudades, gracias a su servicio, gracias a ese don que hace que esté siempre con la intención de ayudar a muchas personas. Pienso que ese es el objetivo, la base principal de sus estudios también. Es un hombre que es profesional en medicina, es médico cirujano, tiene ya más de 30 años de experiencia trabajando como médico en el área de urgencias para una importante institución de la salud de acá de la ciudad de Bucaramanga. Y quiero que le prestemos toda la atención del caso. Entonces, quiero invitar a la sala al doctor Héctor Rodríguez. Me place, doctor, tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Muchas gracias por tener esa disponibilidad y esa disposición para continuar, pues, llevando esta visión tan bonita y ayudando a muchas personas más. Entonces, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, se escucha perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lady, por esas bonitas palabras. Muchísimas gracias por su confianza, la de usted y la de todo el equipo, por permitirme hoy llegar hasta los hogares de todos sus invitados. Em, Entiendo y veo que hay personas no solamente de Colombia, sino también de otros países. La verdad es un honor y una gran responsabilidad llegar hasta todos ustedes con información que tiene que ver con la salud, pues, lo más valioso que tenemos cada uno de nosotros, nuestra salud. No hay nada que se pueda comparar con esto. Si no tenemos salud, no podemos tener absolutamente nada. Y no es solamente hablar, no vamos a hablar hoy solamente de curación, sino hacer resaltar lo importante que es cuidar la salud. No solamente pensar, como les digo, en asistir al médico, en buscar una ayuda de un profesional cuando los problemas ya se han generado, sino en lo posible tratar de evitar que esos problemas se generen. Como vamos a ver más adelante, pues gran parte de esa responsabilidad depende de nosotros mismos, no solamente de las causas externas que obviamente influyen, pero de nosotros depende poder manejar ese tipo de causas. Me voy a permitir compartir mi pantalla para pues hacer un poquito más organizado el tema del que vamos a hablar hoy. Eh, ¿Podemos ver bien? Sí, señor, se ve perfecto. Listo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar hoy del cáncer. Cáncer, una palabra que nos asusta, nos agobia cada vez que oímos ese término en alguien de nuestra familia.
pues es bastante incómodo, genera depresión, genera una cantidad de conflictos, en parte justificados, y por eso, pues siempre pensamos, desafortunadamente, la mayor parte de las veces pensamos es en cómo vamos a curar el cáncer. Pero resulta que la parte más importante para curar el cáncer es prevenirlo. La curación, pues sabemos, si hemos tenido familiares desafortunadamente o conocidos que hayan padecido esta enfermedad y hayan tenido que someterse a los tratamientos que son muy buenos y que son efectivos en la medida que se pueda responder, haya tiempo todavía para responder a la enfermedad, pues es tratamiento pesado, tratamiento difícil, y por lo tanto, pues lo ideal es no llegar a él. Pues sabemos por nuestros abuelos aquella frase de que es mejor prevenir que curar. Entonces, el cáncer no es ninguna excepción, sino por el contrario, es más una afirmación para tener muy en cuenta. Para aclarar un poquito, para recordar alguna definición sencilla con respecto al cáncer, es un grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Es decir, imaginémonos cualquier parte, desde el cabello, desde el cuero cabelludo hasta los pies, generado por un proceso de crecimiento y diseminación anárquico, es decir, sin desorden de las células, debido a que se pierde la regulación del ADN de las células. Ahorita oímos hablar a cada rato el término ADN. Realmente el ADN pues, es el fundamento de lo que define cada una de las células. Las células tumorales se vuelven inmortales, es una de las características, y capaces de proliferar, o sea, multiplicarse en forma ilimitada. Pueden invadir partes adyacentes, es decir, cercanas a donde se origina el tumor, o propagarse a otros órganos, que es lo que llamamos metástasis, las cuales usualmente son la causa última de muerte. Es decir, cuando el cáncer llega a otras partes, a otros órganos, usualmente es cuando genera la mortalidad. Revisando algunas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se encontró que en el 2015, 8.8 millones de defunciones fueron debidas al cáncer, principalmente el cáncer pulmonar, con 1.69 millones, el cáncer hepático 788.000 defunciones, de colon y recto 774.000, es decir, el intestino grueso, de estómago 754.000 y de mama 571.000 muertes en el año 2015. Como vemos de lejos, prácticamente no, duplica el cáncer pulmonar a cualquiera, al segundo en lugar, que es el cáncer hepático. ¿Por qué el cáncer pulmonar o por qué razón? La cantidad, no solamente el cigarrillo, como vamos a ver más adelante, sino la cantidad de tóxicos que nosotros respiramos en el ambiente. O sea, nuestra respiración es fundamental, no solamente por la situación en la que estamos ahora, que nos cuidamos de respirar ese bendito virus que nos tiene encerrados, sino también por todos los elementos que hay en la naturaleza, en el ambiente, y que no les prestamos atención. Pero todo eso, cantidad de tóxicos entran primero que todo a los pulmones, son el sitio a donde llegan, y pues generan gran parte de esa mortalidad. En el 2014, la Organización Mundial de la Salud hizo un perfil de cáncer en cada uno de los países. En lo correspondiente a Colombia, se encontró que en ese año murieron 17.000 hombres por cáncer y 18.400 mujeres. De esos 17.000 hombres que murieron por cáncer, el 60% de ellos murieron por las 5 principales causas: estómago primero que todo, pulmones y tráquea, o sea, sistema respiratorio; en próstata en tercer lugar, colon y recto; y en quinto lugar, en este caso, fue la leucemia, que es el cáncer de las células de la sangre. Y un 40%, 39.6 específicamente, el cualquier otro tipo de cáncer. En las mujeres, 18.400 muertes, de las cuales la mama, cáncer de mama, fue la principal causa con el 15.3, el cuello de la matriz, o sea, cervicouterino, el 11.5, o sea, básicamente para la mujer el 11 y 15, 26 por la cuarta parte,
relacionada con su género femenino, aunque el cáncer de mama también se ve en el hombre, pero obviamente es primordial o con muchísima más frecuencia en mujeres. El de estómago el 10.5%, colon y recto el 9.3% y de pulmones el 8.7%. Para un total del 55% también de las muertes por cáncer en el año 2014 fueron por estas 5 causas y las otras causas el 45% aproximadamente. En ese mismo año se diagnosticaron en Colombia, en los hombres, el cáncer diagnosticado o mayormente diagnosticado fue el de próstata, 9.564 causas, pacientes, perdón, diagnosticados con cáncer de próstata, estómago 3.700 prácticamente, pulmón en tercer lugar, colon y recto en cuarto lugar, y linfoma, es decir, de los tejidos linfáticos, los ganglios linfáticos, 800, especialmente un tipo de linfoma de tipo no Hodgkin. En las mujeres, sí, la mama, la de mayor diagnósticos, 8.000, prácticamente 8.700 nuevos diagnósticos de cáncer de mama, de cervix 4.700 prácticamente, 3.000 de colon y recto, 2.200 de estómago y 2.100 de tiroides. Entran pues la tiroides, por ejemplo, como causa de cáncer en la mujer, pero seguimos con esa mayor frecuencia en mama, cuello de la matriz, colon y recto, sistema digestivo y respiratorio. La Organización Mundial de la Salud dice que el 70% de las muertes por cáncer se registran en los países con ingresos medios y bajos, es decir, países en vías de desarrollo. De las múltiples razones que se dan, principalmente es por un menor consulta oportuna, es decir, nos demoramos más en consultar y al hacer un diagnóstico tardío, pues obviamente la enfermedad está más avanzada y va a generar mayor mortalidad porque va a haber menos respuesta al tratamiento. La causa principal fue el tabaquismo, es decir, el cigarrillo, con un 22% de las muertes por cáncer. Y las infecciones oncogénicas, es decir, infecciones que terminan generando cáncer o predisponen al cáncer, pues ocasionan hasta una cuarta parte de las muertes por cáncer. Dentro de esas tenemos primero que todo el virus del papiloma humano, que su transmisión principalmente es de tipo sexual. El virus de la hepatitis, especialmente hepatitis B y C. La B se transmite también especialmente por contacto estrecho, puede ser por transfusiones, pero también por contacto sexual. La C especialmente por transfusiones. Y dentro de pues también podemos encontrar la relación que existe entre el Helicobacter pylori y el cáncer de estómago. Es decir, cáncer que se genera por algún tipo de infecciones. Ahora, factores de riesgo. Volvemos a insistir en el cigarrillo. Incluso, o sea, que las personas que consideran que el tabaco, estos cigarrillos artificiales que pueden ayudar a aliviar la ansiedad y el deseo de fumar, sin embargo, estos también se relacionan con incidencia en cáncer. El exceso de peso y la obesidad, hemos hablado en días pasados acerca de en qué momento se habla de sobrepeso. Cuando el índice de masa corporal es mayor de 25 o mayor o igual de 25, es sobrepeso, y mayor de 30, índice corporal mayor, índice de masa corporal mayor de 30 es ya la obesidad. Entonces la obesidad, el sobrepeso aumentan el riesgo de cáncer. La mala alimentación, especialmente por una ingesta insuficiente de frutas y verduras. Si comemos pocas frutas y verduras en nuestra alimentación, por varias razones, por los nutrientes que nos aporta, por los antioxidantes que nos aporta y por la fibra vegetal, la fibra que nos va a ayudar a que el sistema digestivo actúe de una mejor forma y también pues evitar un poco el cáncer a nivel intestinal. Aparte que esa fibra ayuda también a detener la absorción de algunos tipos de sustancias que al absorberse generan más cáncer. La falta de ejercicio físico, el consumo de bebidas alcohólicas está relacionado, la ingesta excesiva de alcohol, pues por donde, por así decirlo, por donde pasa el alcohol, boca, esófago, estómago, y el metabolismo en el hígado. Entonces la ingesta de alcohol está relacionada con todo el cáncer a nivel de estos sitios que les acabé de comentar.
Las infecciones, como ya hablamos, radiaciones ionizantes y las radiaciones ultravioletas. El sol, sabemos que el sol estamos cada vez menos protegidos del sol porque se ha venido disminuyendo la capa de ozono, también por la contaminación de nuestro planeta y las radiaciones ionizantes. Pues obviamente quienes han estado expuestos a radiaciones como el Chernobyl, por ejemplo, pero también aquí hay que tener en cuenta las radiaciones de los rayos X. Y hago énfasis en esto porque como paciente, perdón, como médico de urgencias, me llegan muchas veces las personas pidiendo por cualquier sintomatología, es que yo quiero que me hagan un TAC, que me hagan un TAC, que me hagan diagnóstico. Resulta que el TAC es una radiación, una carga altísima de rayos X y entre más tomografía nos hagamos, pues vamos a recibir cargas más altas de radiaciones ionizantes que se van acumulando y que nos pueden llevar a que con el tiempo tengamos más posibilidades de cáncer. Entonces, como todo lo que manejamos en medicina, por ejemplo, los medicamentos, los químicos, siempre trabajamos dentro del concepto, dentro del balance riesgo-beneficio. Entonces, la tomografía son un excelente método diagnóstico, una excelente ayuda diagnóstica, pero solo se debe utilizar cuando es necesario a criterio médico y no por capricho cuando no conocemos exactamente en qué nos puede aportar. En la contaminación del aire en las ciudades y el combustibles, el carbón, la leña, la quema de este tipo de combustibles en los hogares, pues también nos va a aumentar la posibilidad de cáncer. Resumiendo un poco lo que hemos hablado hasta ahora, encontramos que un tercio de las muertes por cáncer se dividen a los 5 principales factores de riesgo en la conducta nuestra y en nuestra alimentación. A esto me refería cuando hablé al comienzo acerca de que depende en gran parte de nosotros la prevención del cáncer. Recordemos, es mejor prevenir que curar. Ya hablamos del sobrepeso, la ingesta reducida de frutas y verduras, es decir, consumir muy pocas frutas y verduras, no hacer ejercicio físico, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Son factores de riesgo que, como decimos, como hemos dicho, pues dependen o hacen parte de nuestras conductas, de nuestras rutinas, de nuestras costumbres. Entonces, si realmente valoramos la salud, si valoramos nuestro cuerpo, pues todo este tipo de factores debemos tenerlos en cuenta y no solamente cuando ya tengamos la enfermedad llegar angustiados a buscar una solución cuando no hemos puesto de nuestra parte esfuerzos para que esa enfermedad en principio no llegue. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa con varios de los factores que estamos hablando? Que ese contacto que tenemos con el medio, con la vida, las radiaciones ionizantes que ya les comentaba, los rayos ultravioleta, la ingesta excesiva de grasas, salsas, metales, como por ejemplo el contacto con el mercurio, el estrés, el uso de pesticidas e insecticidas, no solamente en los hogares, sino en los cultivos. Sabemos que nuestros campesinos obviamente no estamos hablando de los cultivos orgánicos, sino los cultivos más usuales. Ellos protegen de las plagas a base de pesticidas e insecticidas, entonces es de pronto un poco de riesgo con las frutas y verduras que cuando no son de tipo orgánico, pues van a estar impregnadas con este tipo de pesticidas e insecticidas. La contaminación atmosférica, no solamente por las industrias, sino también por los vehículos. Sabemos la importancia de la renovación de los vehículos, porque los muy viejos, los que ya llevan muchos años de uso, pues generan mucho más este tipo de gases que contaminan. Y el tabaco, como ya hemos hablado. ¿Qué es lo que pasa con estos radicales libres? Que todo este tipo de sustancias de las que estamos hablando generan alteración a nivel de los átomos, de las moléculas en cada una de las células que conforman cada uno de nuestros órganos y nuestros sistemas. ¿Qué pasa con esas células? Que se generan unos electrones, pues los átomos tienen unos electrones que no están apareados y buscan aparearse, buscan obtener ese electrón de alguna parte, lo buscan en las células que están contiguas o que están al lado de ellas, que son las células sanas, y van a generar daño de esas células al descontrolarlas, al quitarle ese electrón.
Entonces, ¿qué debemos hacer para controlar esa cantidad de radicales libres que se generan por las causas que ya comenté? Pues aportarle antioxidantes. El organismo tiene sistemas de producción antioxidantes, pero es tanta la carga externa de radicales libres que no son suficientes y por eso es importante consumir los antioxidantes. Y quien en principio lo que conocemos nosotros acá en Occidente y a través de la tradición y de toda nuestra vida con nuestras mamás, nuestras abuelas, que la principal fuente de antioxidantes son las frutas y las verduras. Esa es, como decía hace un momento, una de las razones por las cuales es importantísimo consumir frutas y verduras. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir en el día 5 a 6 porciones de frutas y verduras. Entonces, ¿qué hace el antioxidante? Toma ese electrón, se lo aporta al radical libre para que se tranquilice, para que deje esa agresividad con los átomos externos. Por lo tanto, los órganos se van a estabilizar, las células se van a estabilizar, los órganos van a estar funcionando en mejor estado y por lo tanto nos vamos a recuperar los problemas de salud o vamos a evitar que la salud se pierda, es decir, vamos a evitar que se nos genere enfermedades. Entonces, importantísimo consumir una buena cantidad de antioxidantes. Y para eso, pues debemos hacer una dieta adecuada, una dieta balanceada, en la que en la mayor parte sea frutas y verduras, como vemos en esta imagen. Pues también es importante consumir proteínas, no solamente de origen animal, sino también proteínas de origen vegetal y a las harinas o carbohidratos. Es decir, una alimentación que aporta proteínas, carbohidratos, grasas, que son los lípidos, vitaminas, minerales, potasio, calcio, zinc, magnesio y suficiente cantidad de agua para que le aporten a la persona la suficiente energía para mantenerse sana. Entonces, importantísimo consumir una buena cantidad de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque como lo había comentado, pues de lo que nosotros sabemos, pues es una ingesta de antioxidantes. Pero resulta que de lo que nosotros conocemos, lo que ha sido parte de nuestra historia y de toda nuestra vida, tienen fibra vegetal, tiene grasa vegetal, son frutas, excelentes nutrientes, pero en cargas de antioxidantes son muy pocas. Un aguacate, por ejemplo, tiene 7 antioxidantes, la naranja 5, el brócoli 7, el té verde que los recomendamos como excelente aporte de antioxidantes tiene 14, pero resulta que hay un elemento en la naturaleza que se llama Ganoderma lucidum que tiene 154 antioxidantes, es decir, que uno solo de esto tiene más de lo que nos aporta todos estos ejemplos que colocamos en esta imagen. Entonces, ¿qué es importante? Consumir suplementos dietarios que tengan sustancias o elementos que nos den esos nutrientes o esos antioxidantes que nos hacen falta, y esos son los suplementos dietarios. Pero obviamente suplementos dietarios que tengan todas las características de seguridad y de higiene en cómo se procesan. Es importantísimo saber qué comemos. Lo traigo a colación porque nosotros fácilmente y en un semáforo estamos comprando cualquier tipo de alimento que nos pareció, nos antojó en ese momento, pero no sabemos con qué medidas higiénicas nada más las han empacado, las han colocado en el recipiente de plástico en el que colocamos, en el que los vienen colocadas. Nosotros sabemos que una bolsa plástica cuando se compra o cuando viene de su empaque, cada vez que las utilizamos en los supermercados, están bastante pegadas. Muchas veces para empacar abren esas bolsas soplándolas y sabemos ahorita el riesgo que implica recibir el aire de cualquier otra persona. Entonces pensémoslo 2 veces antes de comprar cualquier producto que no tenga todas las condiciones higiénicas y los registros sanitarios correspondientes, que en este país, en Colombia, pues es el registro INVIMA. Cada uno de los países, México, Panamá, cada uno pues tiene la entidad reguladora que garantiza que los productos que consumamos sean de buena calidad. Entonces, es importante consumir suplementos dietarios, pero no cualquier suplemento dietario o no cualquier alimento. Dentro de estos suplementos dietarios y ya viendo las características que tiene el Ganoderma lucidum, vamos a hablar un poco del Ganoderma lucidum. ¿Qué es? Un hongo. Bueno, pero ¿por qué hongos? Los hongos pues han hecho parte de la historia de la humanidad. Tenemos que los mismos aztecas en México
le han dado a través de la historia una gran responsabilidad, una gran importancia a los hongos como factores curativos e incluso le han achacado propiedades divinas. Los griegos también han reconocido los hongos. En este caso, el Ganoderma lucium, reconocido por la medicina herbaria china, está documentado desde antes de Cristo, año 206 antes de Cristo. En los libros de medicina china está documentado la importancia del Ganoderma lucium en la salud del cuerpo y la salud del espíritu. Y si vamos a épocas más recientes con respecto a los hongos, en la primera mitad del siglo pasado, en base a un hongo, se descubrió un medicamento que ha salvado muchísimas vidas, que es la penicilina. La penicilina se obtuvo a partir del penicilio, que es un hongo. O sea, hablar de hongos, así como hay hongos malos, así como hay personas que pues con no buena conducta, también sí es cierto, hay hongos que no nos aportan, pero también hay hongos importantísimos en nuestra vida, en salud, en nuestra vida. Y en este caso, pues vamos a hablar acerca del Ganoderma lucium. Además de toda esa tradición, como les decía, de que se conoce, perdón, se conoce antes de Cristo, en la segunda mitad del siglo pasado se empezó a estudiar el Ganoderma y se ha encontrado que el Ganoderma lucium tiene muchísimos nutrientes, tiene alrededor de 400 nutrientes, más de 200 fitonutrientes, y dentro de eso es una carga altísima de antioxidantes. ¿Qué sustancias se han encontrado? Primero que todo, polisacáridos del tipo betaglucanos, como el lentinan, el ganoderán, triterpenos o triterpenoides. Se han descubierto más de 150 triterpenos, adenosinas, vitaminas, especialmente vitaminas del complejo B, pero también vitamina C, aminoácidos, que son los constitutivos de las proteínas, metales como el potasio, magnesio, calcio, selenio, y el germanio orgánico. Es un elemento, un mineral importantísimo que para la salud tiene efectos inmunomoduladores, tiene efecto antitumoral también de por sí. Y uno de los principales efectos que se le ha encontrado es que mejora la capacidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno a los tejidos. Los glóbulos rojos que están en nuestra sangre son los encargados de llevarle oxígeno a los tejidos, y el germanio orgánico les mejora esa capacidad hasta en un 50%. Es decir, por lo tanto, los tejidos van a estar mejor oxigenados. Y la fibra dietaria, especialmente polisacáridos. La quitina no es tan conveniente, pero en este tipo de ganoderma del que estamos hablando, esta fibra ya no hace parte o es una mínima cantidad la que contiene. Con respecto de todas estas sustancias, las más importantes, polisacáridos, triterpenos y el germanio orgánico, pues sin descuidar o sin dejar de tener en cuenta las demás sustancias que les comenté. ¿Qué se ha encontrado con respecto a los polisacáridos y el cáncer? Se han encontrado de estos betaglucanos que tienen efecto activando los neutrófilos, que son glóbulos blancos, igual que los macrófagos y los monocitos. Son glóbulos blancos que van a actuar en nuestras defensas, no solamente defensa de infecciones, sino también de al identificar células que están alteradas. Este tipo de glóbulos blancos pues van a atacarlas, como es las células natural killer, es decir, células que van a matar esas células anormales, y unas células y las células citotóxicas que son producen el factor de necrosis tumoral. Los efectos antioxidantes, ya hablamos un poco acerca de los radicales libres y el efecto de los antioxidantes. Entonces, los polisacáridos tienen efecto antioxidante, inducen la maduración de las células leucémicas. La leucemia es el cáncer de la sangre. Esos glóbulos blancos se producen en excesiva cantidad y en forma inmadura, es decir, sin estar ya adultas y adecuadamente funcionales, pasan a la sangre. Resulta que los beta-glucanos ayudan a que esas células se maduren, es decir, por este sistema ayudan en la terapia o a que se controle el cáncer de tipo leucemia. Protegen la médula ósea de la radiación. La radiación, pues la radioterapia, por ejemplo, va a disminuir la producción de glóbulos rojos, y las betaglucanos ayudan a proteger esa médula ósea para que produzca glóbulos rojos adecuadamente.
ayudan a que el organismo tolere mejor la quimioterapia, es decir, los medicamentos para el cáncer, que ya hablamos hace un rato, lo agresivos que son, no solamente porque actúan sobre células tumorales, sino las células sanas. Entonces, los polisacáridos van a ayudar a proteger las células sanas y aumentan la resistencia a virus, bacterias, hongos y parásitos. Los polisacáridos del Ganoderma tienen un efecto antiviral de especial relevancia para la situación en la que nos encontramos ahorita, porque nos va a ayudar a controlar mejor es el virus, el coronavirus, en caso de que lo lleguemos a adquirir. Entonces es importantísimo consumir Ganoderma lucidum. Entonces, aquí se esquematiza un poco, la flecha nos indica qué ayuda, el efecto antioxidante, la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es la capacidad de las células de morir. Recuerden que hablamos hace un rato que las células tumorales se vuelven inmortales. El hecho de que la célula tenga el ciclo de vida, es decir, que mueran en algún momento, es la apoptosis. Los polisacáridos ayudan a que las células tumorales vuelvan a la apoptosis y por lo tanto las van a ser más susceptibles de responder a los tratamientos y modulan la respuesta inmune. Este es un efecto importantísimo de los polisacáridos y en general de Ganoderma. Los dos efectos grandes del Ganoderma lucidum son el efecto antioxidante, la carga de antioxidantes y el efecto inmunomodulador, ya que son dos factores importantísimos en nuestra vida y en nuestra salud. Los radicales libres, evitar la formación de radicales libres y el que nuestro sistema inmune nos esté adecuado para la interacción con el medio. ¿Por qué adecuado? Porque no estamos hablando ni de frenarlo ni de disminuirlo, sino que actúe en la mejor manera. Es importante aumentarlo, por ejemplo, cuando tenemos procesos infecciosos, como por ejemplo las infecciones virales, lo único que nos va a defender de esa infección realmente es nuestro sistema inmune, entonces necesita que se aumente. Y si tenemos enfermedades autoinmunes como el cáncer, como el lupus, como la psoriasis, como el vitiligo, pues necesitamos que ese sistema inmuno exagerado que está atacando los mismos tejidos del mismo cuerpo, se module y no siga atacando esos tejidos. Entonces, por eso hablamos es de modulación, es decir, de organización del sistema inmune para que actúe de la mejor manera. ¿Y qué efecto que tiene? Bloquean la inflamación, o sea, los polisacáridos tienen efecto antiinflamatorio, disminuyen la motilidad celular y la capacidad de las células de adherirse a tejidos, a otros tejidos, es decir, ayuda a frenar las metástasis, que como vimos al comienzo, es la principal causa de muerte por cáncer, pues que formen, que el cáncer llegue a otros órganos y a otros tejidos, bloquean la proliferación de esas células tumorales, y disminuye la angiogénesis. La angiogénesis es cuando se empieza a formar un tejido nuevo, el organismo le empieza a formar vasos para que le llegue adecuada o suficiente cantidad de sangre para alimentar ese tejido nuevo. Ese tejido nuevo puede ser tejido adiposo cuando engordamos, pero también tejido nuevo de tipo tumoral. Entonces, ¿a qué ayuda el Ganoderma lucidum? A los polisacáridos, a que no se formen esos nuevos vasos y por lo tanto no se alimente más a ese tejido que no queremos que crezca. Con respecto a los triterpenos, les decía que desde 1982 este señor fue de los primeros que empezó a encontrar o que descubrió los triterpenos. Ya ahorita se han encontrado más de 150, tienen efecto citotóxico, es decir, va a actuar sobre el ADN de células enfermas. Esto se ha documentado en células de leucemia, de cáncer de pulmón, de colon, del cuello del útero, de mama y de los tejidos blandos de músculo, por ejemplo, que son los sarcomas. Inhiben el desarrollo de células tumorales, también se ha encontrado en cáncer de cuello del útero, de mama y de pulmón. Inducen la apoptosis, como ya hablamos, en linfomas, es decir, el cáncer del tejido linfático, en cáncer del cuello del útero, de pulmón, y en este cáncer que es bastante agresivo, que es el melanoma, el cáncer de la piel, bastante agresivo, y que su principal causa es la exposición sin control a los rayos ultravioletas, es decir, a los rayos del sol. Efectos antioxidantes, que sabemos, ya vimos que por el efecto antioxidante disminuye el cáncer, efecto antiinflamatorio y la protección del hígado. Hepatoprotectores, es que los triterpenos nos ayudan a proteger el hígado.
Entonces, pues por todo, especialmente por estas sustancias, más el germanio orgánico que como les comentaba, tiene también efecto antitumoral, pues importantísimo consumir Ganoderma lucidum como parte de la terapia, no estamos hablando de no hacerse ningún otro tipo de tratamiento, obviamente hay que seguir los tratamientos que nos indique el médico tratante, pero nos vamos a reforzar el efecto de ese tratamiento consumiendo Ganoderma lucidum. ¿Quiénes el Ganoderma lucidum hace parte de unos adaptógenos que son sustancias de la naturaleza que ayudan a que el organismo se defienda mejor de las agresiones externas, que se recupere mejor de las enfermedades, que responda mejor a los tratamientos. Y una de sus características es que no tienen dosis tóxica ni tienen efectos secundarios. Pero debemos tener algunas precauciones especialmente en personas, en mujeres embarazadas, especialmente los primeros 3 meses, si no lo estaban consumiendo antes, si lo están consumiendo desde antes de que haya el embarazo, pues obviamente no hay ningún tipo de problema en consumirlo. O personas trasplantadas en el primer año. ¿Por qué? Porque en estos periodos, porque en los primeros 3 meses de embarazo hay más riesgo de aborto y si le recomendamos a una persona, a una mujer que no conoce el Ganoderma lucidum, que lo empiece a consumir y como coincidencia aborta, pues a qué le va a culpar? ¿A qué va a culpar? El Ganoderma que le recomendamos. Entonces, por eso es conveniente no recomendarle a una mujer que esté en sus primeros 3 meses de embarazo. Lo mismo en los trasplantados, sabemos que no hay suficiente donación de órganos, son personas enfermas que llevan tiempos esperando la donación de un órgano, por fin lo consiguen en el primer año, también hay más riesgo de rechazo. Y si lo llega a rechazar después que de que empiece a consumir el Ganoderma, pues obviamente va a culpar al Ganoderma de ese suceso, de esa situación. Entonces, por eso no lo debemos recomendar en esas personas. Anticoagulados y hemofílicos. Anticoagulados, los que toman especialmente warfarina, y hemofílicos son personas que desde el nacimiento no tienen alguna sustancia que interviene en la coagulación. ¿Por qué no lo debemos recomendar en ellos? Porque el Ganoderma lucidum, dentro de sus múltiples efectos y especialmente a nivel de la circulación, disminuyen la agregabilidad de las plaquetas. Las plaquetas ayudan, como buena función, ayuda a que si tenemos una herida no nos desangremos, no se pierda la sangre indefinidamente, sino que coagule y no siga sangrando. Pero a veces esas plaquetas actúan en mayor cantidad, su efecto es mayor y se generan los trombos. Para eso, usualmente es que tomamos la aspirineta, que es un antiagregante plaquetario. Resulta que el Ganoderma lucidum tiene efecto antiagregante plaquetario y tiene un efecto también similar a la heparina en el sentido de disminuir un poco esa coagulabilidad para evitar la formación de trombos. Entonces, si la persona ya está anticoagulada o tiene un efecto hereditario de la coagulación, pues es mejor no recomendarle porque podría aumentar el riesgo de sangrados. Les comentaba que los estudios del Ganoderma, pues el Ganoderma lucidum se ha estudiado con sus múltiples componentes, especialmente en la segunda mitad del siglo pasado. Este buscador PubMed, alimentado en información especialmente por la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, eh, tiene una cantidad de artículos en los que se ha estudiado el Ganoderma lucidum, en este caso a 1.800 artículos revisado hace aproximadamente 8 días, y de esos 1.800 artículos, 460 hablan del efecto del componentes del Ganoderma lucidum en el cáncer, es decir, como les decía hace un rato, hay bastante documentación, obviamente hay otras páginas, otros buscadores múltiples en los que hay también estudios acerca de los beneficios del Ganoderma lucidum y hablando específicamente en el cáncer. ¿Qué pasa con el Ganoderma lucidum? Dentro de ese interés que se generó en la segunda mitad del siglo pasado, pues también en Oriente y específicamente en Malasia, este señor Leao Sun Sen, un biólogo, se dedicó a estudiar el Ganoderma lucidum, es de las personas que más sabe de Ganoderma lucidum en el mundo. Encontró que de las múltiples variedades, hay alrededor de 200, había o hay 6 que tienen mayores efectos para la salud por los componentes que poseen. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué hablamos de eso? Pues Ganoderma lucidum en sí, pues hay varios, así como sabemos que perro es un tipo de animal, pero hay muchas razas. Entonces, de igual manera, Ganoderma lucidum hay muchos, pero hay 6 tipos de Ganoderma que tienen más nutrientes. Él logró crear un híbrido en base a esos 6, es decir, un Ganoderma que tiene las características de esos 6 hongos,
podemos decir en palabras coloquiales, un super ganoderma, porque si el ganoderma de por sí es un elemento superdotado en la naturaleza, pues este es un super ganoderma con esas características. Y no solamente logró esto, sino logró obtener un extracto, no un molido. La quitina es parte especialmente de esta envoltura. Vemos, así como se ve en esta imagen, que parece que fuera muy duro, efectivamente así es. Y esto es especialmente en base a la quitina, que en principio pues no la puede manejar muy bien el organismo. Entonces, ¿qué hizo Mr. Leao? Que no hizo un molido de este hongo, un cocido, sino obtuvo un extracto que es soluble en alcohol, en agua y en aceite. Y principalmente al ser soluble en agua, eso permite que puesto en cualquier, así sea en un vaso de agua o en cualquier bebida que nosotros consumamos, pues se va a absorber muy bien ese ganoderma. Obviamente de todo esto, pues ahí tiene su patente intelectual, es decir, nadie puede tener nadie externo a GanoExcel puede tener el ganoderma de estas características y en base a eso eh, se ha venido desarrollando, creó la empresa GanoExcel hacia 1995, una empresa que hoy posee los mayores cultivos de ganoderma en el mundo, de ganoderma lucidum. El 80% del cultivo del ganoderma lo tiene GanoExcel, plantaciones que están en Malasia, y actualmente la empresa ya está en 76 países, es decir, en 25 años ha logrado posicionarse en 26 países, de los cuales estamos o está en 11 países de América, con una misión muy importante: llevar salud y bienestar y prosperidad a todas las familias en el mundo en base a productos reforzados con Ganoderma lucidum como suplemento nutricional. Recordemos lo que hablamos al comienzo acerca de la importancia de suplemento nutricional, pero suplemento nutricional certificado, su calidad y la constitución, es decir, los constitutivos que tienen. De eso lo garantizan múltiples, obviamente en cada país tiene su respectivo registro, pero es importante, este es un registro que le da la comunidad islámica, que garantiza que los productos fabricados o procesados por GanoExcel tienen todas las características de buenos procesos, de ser completamente orgánico. Para efectos de América, pues nosotros le creemos mucho a los norteamericanos, la FDA lo autoriza, y a nivel local en Colombia, el INVIMA certifica que los productos que produce o que comercializa GanoExcel acá en Colombia, pues tienen todas las características de calidad. ¿Y qué es importante? Nosotros pues hablábamos de lo que muchas veces nos cuesta trabajo cambiar nuestros hábitos, y si nos van a dar algún brebaje, alguna batido o cualquier otra cosa, pues nos es difícil empezar a consumirlo, pero si se hace lo que logró Mr. Leao y lo que logró GanoExcel, poner ese ganoderma de esas características en bebidas o en productos de consumo masivo, pues es mucho más fácil que cada uno de nosotros consumamos Ganoderma lucidum. Y aparte de eso, no solamente que se consume, sino que el producto tiene un excelente sabor, como este 3 en 1, un capuchino enriquecido con ganoderma, un tinto como lo conocemos en Colombia, o un café clásico eh, que tiene ganoderma lucidum, no tiene ningún sabor dulce, chocolate enriquecido con ganoderma lucidum, cereal, avena, ganoderma lucidum, y además espirulina, un alga con excelentes propiedades nutricionales, que valdrá la pena comentarlo en otra ocasión acerca de los beneficios de la espirulina. También tenemos el ganoderma en cápsulas, ya sea ganoderma adulto o este que es el Excellium, que es un ganoderma que se procesa a menor tiempo, es decir, un ganoderma joven es especialmente rico en germanio orgánico. Entonces, en aquellas personas mayores de edad, quienes tenemos más de 50 años, que empezamos a tener atrofia cortical por mala oxigenación del cerebro, pues consumir Excellium pues, nos va a ayudar a prevenir ese proceso. Es decir, vamos a tener un proceso de envejecimiento menos acelerado. Y Cordigol es otro hongo, Cordyceps sinensis, otro hongo también con múltiples características nutricionales importante, con efecto importante inmunomodulador, antioxidante, efecto antitumoral, que complementa con sustancias diferentes, complementa los efectos que tiene el Ganoderma lucidum. Y a nivel de nuestro cuidado personal, una crema dental sin flúor en vez de flúor tiene Ganoderma lucidum con sus efectos
antivirales, antibacterianos, especialmente antibacterianos por la cantidad de bacterias que tenemos en nuestra boca, entonces va a ayudar a prevenir la caries. Todo lo que hace el flúor en una crema comercial común y corriente, lo vamos a lograr con esta crema, pero sin flúor, pero lo hace el Ganoderma, no el flúor. Y un jabón con excelentes características para la piel, vitamina E, Ganoderma, lúcido, como de hace poco la doctora Mayra nos estuvo hablando de todas las ventajas que tiene este jabón. El GanoExcel está reconocido no solamente a nivel interno, es decir, quienes conocen GanoExcel, sino externamente la UNITAR le reconoce, la ONU le reconoce su labor, sus aportes a la medicina natural oriental. El Papa Francisco reconoce la labor del GanoExcel en llevar salud y bienestar a la humanidad. Por eso nombró a Mr. Leao como uno de los 12 embajadores del Vaticano en el mundo, específicamente a nivel de Asia, a pesar de no ser católico. ¿Por qué? Porque la recomendación y la idea es que nos sumemos a la misión de GanoExcel de llevarle salud y bienestar al mundo a través de los productos enriquecidos con Ganoderma lucidum. Y como vimos, son suplementos nutricionales, por lo tanto no se necesita que un médico lo prescriba, o sea, no son productos para prescribir, sino son productos para recomendar. Muchas veces nosotros recomendamos lo que no debemos, pues no lo hablo como médico, sino a nivel en general, se recomienda que se tome una aspirina, que se tome un Dolex, que se tome una citromicina, que se tome esto, sin conocer realmente qué estamos recomendando. Pero lo que yo le sugiero que a partir de hoy es que en vez de recomendar todo eso, que son químicos que tienen efectos secundarios, le recomendemos a las personas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a las personas que están cercanas a nosotros, que consuman Ganoderma lucidum, que es un producto natural, que no tiene efectos secundarios y que en general, excepto los cuidados o las precauciones que mencioné, cualquier persona lo puede consumir. Bueno, básicamente esta era la información que quería comentarles hoy. Eh, no sé si haya algunas preguntas, tengan algunas inquietudes acerca de lo que hemos hablado, pero quiero dejar estas dos palabras: prescripción es formulación, por parte de los médicos, y contrarrecomendación. Entonces, el Ganoderma lucidum, los productos de GanoExcel, cualquier persona los puede recomendar, y eso es lo que quiero que dejemos claro, que hagamos este tipo de trabajo. Doctor, muchísimas gracias. Siempre pues con esa información tan precisa y tan puntual. Pienso que fue bastante importante y pues de lo importante que fue también quiero compartirle algo que me llena de muchísima alegría y es Señora. que entre las personas que están conectadas por YouTube y las personas que estamos conectadas vía Zoom, habemos más de 200 personas escuchando esta información. Eso me llena de total alegría porque significa que cada día vamos llegando a más personas y significa que estamos generando ese efecto multiplicador de este mensaje tan bonito. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno. Me agrada muchísimo porque esa es la idea. La verdad, con mi condición de médico, el poder llegar a las personas para hablar de prevención y llegar a mayor cantidad, sé que mi trabajo es mucho más efectivo. En medio de una consulta solo puedo actuar individualmente con cada una de las personas. En cambio, con el efecto multiplicador que espero, esas 200 personas que están hoy acá fácilmente se van a convertir en 600, que cada una le lleve a 3 personas de su hogar, por lo menos. Quiere decir que vamos a tener un efecto de multiplicación y en pocos días ya no somos solamente 200, sino 600 o más personas consumiendo Ganoderma y cuidando más nuestra salud. Así es, doctor. Yo pienso que son aún más, porque mira que Rosalba nos está enfocando a su equipo de trabajo. Rosalba Gudelo, están todos reunidos escuchando la información. De verdad, felicitaciones a todos. Espectacular. Bueno, vamos a darle paso ahora sí a las preguntas. Hay varias personas que tienen preguntas y por cuestión de tiempo vamos a darle prioridad a las que tienen relación directa con la charla de hoy, que fue el tema del cáncer. Entonces, desde acá, desde Bucaramanga, nuestra empresaria Beatriz nos pregunta cuál es el tratamiento correcto para el cáncer linfático.
Bueno, el tratamiento correcto, el que le dé el médico tratante. La ayuda correcta, Ah, consumir ok. la ayuda correcta para el tratamiento, consumir Ganoderma y Cordigol. Entonces, incluso el mismo Exelium, pero básica, a ver, por todo lo que hablamos, cuando hay más problemas, pues obviamente necesitamos más cantidad de antioxidantes. Y las cápsulas de por sí tienen más cantidad de Ganoderma que las bebidas como el café, como el chocolate, que las puede consumir en la medida, pues si la persona, si el paciente está muy malito y que se siente que no puede consumir casi alimentos, pues mucho mejor que consuma el chocolate, que consuma el cereal con una carga de nutrientes altísimo que le va a ayudar a estar en mejores condiciones. Y aparte de eso, como coadyuvante en el tratamiento para que responda mejor, consumir cápsulas de Ganoderma y cápsulas de Cordigol. Ideal Cordigol, unas 2 cápsulas cada 12 horas y Ganoderma Lucidum, si está bastante comprometido, o sea, bastante avanzada la enfermedad, por lo menos 2 cápsulas 3 veces al día o 3 o 4 cápsulas 2 veces al día, es decir, entre 6 y 8 cápsulas al día por lo menos de Ganoderma Lucidum. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Doc. Preguntan también cuál sería la dosis de los productos para una persona con leucoma. Leucoma, Sí, señor, así está escrito. ¿qué le digo? Yo le diría que lo mismo. Ganoderma Lucidum, cápsulas, por lo menos 2 a 4 cápsulas cada 12 horas, es decir, entre 4 y 8 cápsulas al día. Y de Cordigol, 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche. Muchísimas gracias. Más los productos nutricionales, ¿no? Lo que quiera Vale, consumir. perfecto. Doctor, pregunta Santiago Díaz, por un cáncer de seno tipo 2, ¿qué cantidad recomienda consumir? A ver, la verdad, Ganoderma Lucidum se puede consumir la cantidad que sea, ¿sí? ¿Por qué les hablo de 8 cápsulas al día? Porque realmente, pues, consumir más, una persona se va a sentir, puede sentirse que está consumiendo mucho, aunque realmente podríamos tomar incluso 4 cápsulas 3 veces al día, ¿sí? Pero Ok. yo pienso que con esa cantidad, con 4 cápsulas 2 veces al día, o sea, 8 cápsulas al día, más el efecto del cordigol, vamos a tener una buena respuesta. Obviamente, como he dicho desde el comienzo, eh, sin faltarle al tratamiento que le esté recomendando el oncólogo. Es decir, el Ok, médico tratante, el oncólogo o el hematólogo en este caso. perfecto, Doc. Una pregunta que me parece muy importante y es la siguiente. Una persona que empieza su proceso de desintoxicación con las cápsulas de Ganoderma, ¿se recomienda tomar de por vida o con solo un tarro de cápsulas? De por vida. De por vida porque estamos hablando de nutrición, ¿cierto? De suplemento nutricional. Entonces, ¿qué les digo? Pues la cantidad de radicales libres que hemos tenido y que han generado una enfermedad o que pueda que afortunadamente no tengamos alguna enfermedad identificada ahorita, pero llevamos múltiples años de vida. Si vemos, si recordamos la imagen en la que hablamos de los radicales libres, ¿quién de nosotros no ha estado expuesto a más de uno de esos factores que vimos, que han generado y que están generando alteración en cada una de las células de nuestro cuerpo? Entonces, es algo que ha ocurrido durante múltiples años, durante muchos años. Es imposible pensar que por el hecho de consumir antioxidantes durante un mes o durante 15 días, durante 20 días, con eso ya estamos controlados. Es lo mismo que pensar que si comemos frutas y verduras por una semana, con eso ya no vamos a tener problemas de salud de por vida. Sí, porque estamos hablando de nutrición, de nuestra alimentación. Es Excelente. diferente a los medicamentos, porque cuando hablamos de un medicamento, por los efectos secundarios que tiene, sí, entre menos tiempo los podamos tomar, muchísimo mejor. Hay en ocasiones que los debemos tomar mucho tiempo, las estatinas, por ejemplo, para hablar de algo con respecto al colesterol. Las estatinas se recomienda tomarlas se deben tomar por muchos años, pero sabemos que tienen efectos secundarios. Entonces, desde ese punto de vista, esa es la gran diferencia entre hablar de medicamentos y hablar de un suplemento nutricional de este tipo que es adaptógeno y que no tiene efectos secundarios.
Entonces, lo podemos y lo debemos consumir indefinidamente. Ok, doctor, otra pregunta, bueno, dos preguntas que yo creo que podemos unir en una sola. Eh, Pregunta Fabiola si los niños pueden consumir el Ganoderma. Y otra pregunta que tenemos desde YouTube también relacionada con niños es ¿cuál de los productos se recomienda y en qué dosis se le puede dar a un niño de 4 años con leucemia? El niño puede tomar cápsulas de Ganoderma, lo puede consumir, puede ser, si no de gluten, es decir, si no pasa la cápsula, se le puede, o sea, se desbarata, se destapa la cápsula y colocar su contenido en alguna bebida. Son niños, él pues, puede consumir el café, pero si prefieren no darle café, le puede dar chocolate y le puede dar cereal dentro de su alimentación, que son productos muy apetecidos y los disfrutan muchísimo los niños por su excelente sabor. No se siente que esté enfermito, no se siente que esté consumiendo medicamento. Y en ellos mismos se le puede diluir las cápsulas. Yo le daría cápsulas de Ganoderma, por lo menos unas 2 cápsulas 2 veces al día en su alimentación, o como les digo, si la pasa directamente, pues que la pase, que la degluta, o si no, disuelta o diluida en los alimentos que consuma. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Hay también dos preguntas relacionadas, pues dos personas que están interesadas en saber un poco más acerca de las contraindicaciones o de las precauciones que nos mencionaba de la anticoagulación. Entonces, Miriam Sandoval desde YouTube nos pregunta si una persona anticoagulada puede consumir las cápsulas. Y de otro lado, Juan Camilo Tamayo nos pregunta si una persona que está anticoagulada con Rivaroxaban de 10 miligramos tiene alguna contraindicación con el Ganoderma. Pues, ¿qué es lo que pasa con pues, con la warfarina? Eh, la warfarina podemos controlar el grado de anticoagulación, pero con estos anticoagulantes de última generación, o que estamos utilizando ahorita, no hay un examen de laboratorio que determine qué tan anticoagulado está la persona. Esas anticoagulaciones, pues de acuerdo a lo que recomienda Mr. Leao, lo ideal es no consumir Ganoderma, podría consumir Cordyceps, Cordigol, ¿sí? Pero la verdad, dentro de lo que he visto, es una recomendación que hay, esa precaución, pero no he visto estudios en los que diga que realmente el riesgo de sangrado aumenta. Pero como estamos hablando de recomendarle a las personas, entonces hacer la claridad en que tomar clopidogrel o tomar aspirineta o ácido acetil salicílico no es anticoagulación, eso es antiagregación plaquetaria. Entonces, quienes estén tomando clopidogrel o ácido acetil salicílico pueden consumir Ganoderma. Quienes estén tomando anticoagulantes, especialmente warfarina, pero también con estos nuevos, Rivaroxaban o la Pixaban, cualquiera de estos, pues estaríamos más tranquilos si no les recomendamos el Ganoderma, sobre todo en cantidades, concentraciones importantes como cápsulas, por ejemplo, y podríamos reemplazarlo más por el Cordigol, el Cordyceps. Ok, perfecto. Doctor, pregunta Ángela Hernández, antes y durante la quimioterapia y radioterapia prescrita para cáncer de colon, ¿cómo consumir el Ganoderma? La mayor cantidad que pueda de acuerdo a lo que hemos hablado y lo puede consumir. La única, a ver, ¿qué le recomendaría si le van a hacer una cirugía a una persona? Le recomendaría que no lo tomara los 3 a 5 días antes de la cirugía. Pero aparte de eso, todo el tiempo puede consumir las cantidades de las que hemos hablado. Mire, la respuesta, lo que hemos visto de cómo toleran de bien la quimioterapia y la radioterapia los pacientes es espectacular. Pacientes que no se les cae el cabello, que toleran o sea, el vómito que genera la mayor parte de las quimioterapias casi no se presenta. Es decir, es tanta la buena respuesta que hay con el consumo del Ganoderma y del Cordyceps, que muchas veces a uno le parece difícil creer que eso pueda ocurrir. Tengo en la mente especialmente una señora con un cáncer de ovario, le hicieron cirugía, era familiar de una enfermera amiga,
ella le dio todo el tiempo el Cordyceps, como les dije, no se le cayó el cabello, siguió alimentándose bien, es decir, no perdió peso. Y en el control que se le hizo un año después de todo ese tratamiento, los marcadores tumorales completamente normales. Yo no le puedo decir la señora está 100% curada. Es hasta ahorita con los últimos controles que se le hicieron, la señora está completamente bien y aparentemente curada y sobre todo no hubo ese deterioro y ese daño tan tremendo que generan los medicamentos quimioterápicos y la radioterapia. Entonces, cantidad la que pueda consumir de lo que hemos hablado, cuatro cápsulas 2 o 3 veces al día de Ganoderma lucium y 2 de Cordigol 2 veces al día. Perfecto, Doc, muchísimas gracias. Pregunta también Angélica, ¿cuál es el tratamiento correcto? Bueno, pero ya sabemos que no es tratamiento, sino la ayuda o el coayudante correcto para una paciente que presenta un tumor cerebral en la glándula hipófisis, y cómo podría consumirlos. Mm. En la glándula hipófisis, yo creo que por lo menos 2 cápsulas cada 12 horas, 2 cápsulas de Ganoderma y el Cordigol, 2 cápsulas cada 12 horas. Aparte de toda la terapia que tenga, ¿no? Toda la terapia que tenga ordenada por su médico. Y como siempre he dicho, pues los productos de consumo, chocolate, café, lo que ella desee consumir. Ok, Doc, muchísimas gracias. Bueno, hay una insistencia también en cuanto a qué productos exactamente y en qué dosificación para el niño con leucemia de 4 años. Productos, como les decía, el Ganoderma, pues de alimentos, chocolate, cereal, los que quiera consumir. Pero tampoco diría que eres de los buenos. Sí, perdón, Doc. Ay, lo silencié. Doctor, ¿me escuchas? Qué pena, creo que silencié el micrófono. Ya, ¿Ya me oye? ya, sí, señor. Ah, bueno. Le decía que, pues, depende la severidad, pues, de qué tan comprometido esté la salud del niño ahorita. Pero recordemos lo que hemos dicho, no es dosis, es recomendación de cantidad para que le ayude. Pues entre más cantidad de antioxidantes consuma, muchísimo mejor. Ya le he hablado hasta ahorita de 2, podría ser hasta 4 cápsulas de Ganoderma, especialmente, y al niño de 4 años mejor démosle el Ganoderma y el Excelium. Ganoderma y Excelium, preferible. En algunos casos el Cordigol no pues algunos estudios hablan de no recomendar el Cordyceps a niños pequeños. Realmente no hay contraindicación, pero si estamos más tranquilos si le damos entonces el Ganoderma y el Excelium, por lo menos 4 cápsulas de Ganoderma 2 veces al día y de Excelium 2 cápsulas 2 veces al día. Perfecto, doctor. Preguntan también, Fernando Toro, si sirve de algo el Ganoderma a un paciente de cáncer que ya esté en cuidados paliativos. A ver, el cuidado paliativo se refiere a tratar de darle una mejor calidad de vida a la persona mientras desafortunadamente viene un desenlace, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, pues, ¿qué es lo que necesita uno para estar en mejores condiciones? Estar nutrido. Y si tenemos un producto que nos está dando esa cantidad de nutrientes, como hablábamos, más de 200 nutrientes que van a ayudar a que las células estén mejor, pues podemos darle todo el Ganoderma que quiera recibir. Si le gusta el chocolate y se quiere tomar 4 tazas de chocolate, que lo tome. Si quiere consumir el cereal, que lo consuma, porque pues, en ese momento, al hablar de tratamiento paliativo, es nuestra función como familiares o como personas que queremos a ese paciente, es tratar de darle las mejores condiciones, que esté en las mejores condiciones. Incluso dentro del mismo proceso de envejecimiento,
Al ganoderma se le ha llamado la hierba, aunque no es hierba, es hongo, de la eterna juventud. No porque por consumir ganoderma no vayamos a envejecer y no vayamos a morir, sino porque lo que buscamos es estar en mejores condiciones. Y al disminuir esa cantidad de radicales libres y mejorar el funcionamiento del cuerpo, pues vamos a tener una mejor vejez. Entonces, de la misma manera, y sabemos que en algún momento nos vamos a ir. Entonces, así con ese concepto de que lo que buscamos es estar en las mejores condiciones, pues es muy válido, como les decía, dentro de una persona que ya su médico tratante le dice, la enfermedad está tan avanzada que no tengo nada que ofrecerle, solamente vamos a tratar de cuidar de que tenga las mejores condiciones. Entonces, nutricionalmente, todo el ganoderma que le podamos dar nos va a ayudar a que esté en mejores condiciones. En eso hay una cantidad de testimonios. Yo creo que quienes oyeron a Andrés Guzmán, un empresario importante dentro de nuestra empresa, él habló que conoció una persona, pues quienes no, les recuento, o cuento nuevamente eso para quienes no lo oyeron. Hace varios años, hace alrededor de 10, 11 años, una persona hizo una compra de productos de Ganoexcel porque lo quiso consumir porque le daban 6 meses de vida. O sea, ya su médico, por así decirlo, pues de acuerdo a como hablamos normalmente, lo había desahuciado. Y esa persona que consumió cantidades de todo, de cápsulas, en café, de todos estos productos, Ganoderma Lucio, actualmente está vivo después de haberle dado como pronóstico 6 meses de vida. Está vivo y está bien. No le estoy diciendo con esto que la persona va a recuperarse completamente, pero sí o sea, es como para hacer ver una idea de lo importante que es una adecuada nutrición con toda esta cantidad de nutrientes en cualquier persona y que no escatimemos esfuerzos o de pronto sí, razones económicas para suministrarle ganoderma a las personas que alrededor nuestros están enfermas. Pues obviamente para todos, para los sanos, pero con mucho más razón a quienes están enfermos. Perfecto, Doc. Bueno, yo creo que ya vamos acercándonos pues a finalizar el espacio. Respecto a la pregunta que hacían ahorita de las personas que consumen Rivaroxaban de 10 miligramos, hay una pregunta más puntual, porque dicen que la persona está anticoagulada con ese medicamento, pero que tiene cáncer de estómago. Entonces, con base en eso, si es posible darle Ganoderma y Cordyceps por el tema de la coagulación. A ver, ¿qué es lo que pasa con una persona? Hablamos hace poco de la parte circulatoria. Lo que pasa es que el cáncer de por sí es una enfermedad que tiende a producir más coágulos, ¿sí? O sea, que la persona forme más trombos. Por eso es que a una persona con cáncer, y seguramente ya habrá tenido algún problema de trombos a nivel de los pulmones en algún sitio, y por eso se le está dando anticoagulante. Yo personalmente, sabiendo que tiene pues esa patología, yo me atrevería a darle Ganoderma, ¿sí? Si fuera un familiar mío. No en cantidades altas, pero como estamos hablando es en general de qué recomiendo y estoy hablando hoy como médico, lo que está documentado hasta ahora es que le demos la menor cantidad posible de Ganoderma desde el punto de vista anticoagulación a esa persona, ¿sí? Entonces Sí. yo le daría el Ganoderma, si le quiero dar Ganoderma, se lo daría principalmente el que hay, las concentraciones que hay en los productos alimenticios, en el chocolate, en el café, que le va a aportar, y más bien si le doy las 4 cápsulas de Cordigol al día que tienen el menor efecto a nivel de la anticoagulación. Perfecto. Listo, Doc. Pues creo que finalizamos con las preguntas. Hay pues una pregunta que no la entiendo muy bien, pero pues se la voy a compartir. Dice, ¿será posible contrarrestar las adherencias con el consumo de Ganoderma? ¿Cuál sería el más recomendado? Las adherencias, seguramente estamos hablando de adherencias intraabdominales en un paciente que ha tenido cáncer o por lo menos alguna cirugía intraabdominal que generó bridas, generó un síndrome adherencial a nivel intraabdominal.
sí le podemos dar Ganoderma todo el que quiera consumir, porque el Ganoderma tiene un importante efecto antiinflamatorio y ayuda a la restitución de tejido, o sea, a disminución de la fibrosis. Porque las adherencias son cicatrices que se forman dentro de la cavidad abdominal. Esas cicatrices pegan unas asas intestinales a otras y genera muchas veces dolor, problemas, múltiples problemas a nivel abdominal, de dolor, también de problemas digestivos, por esa cicatrización, como les decía, dentro de la cavidad abdominal. Entonces, la pregunta que si el Ganoderma le puede ayudar, claro que le va a ayudar por ese efecto antiinflamatorio que tiene y que tiene también efecto en disminuir la fibrosis, es decir, la formación de tejido fibrótico cicatrizal, que es el que se forma normalmente en una cicatriz. Ok, perfecto. Listo, Doc. Pues yo pienso que ya estamos por terminado el espacio de preguntas. Sí, sí, Bueno, veo pues dos preguntas más, no son relacionadas con cáncer. No sé si nos puedes ayudar a responderlas para finalizar. bueno, sí señora, ya estamos pasaditos, pero cuénteme. Sí, un paciente que sufre del trigemino y de fibromialgia. Neuralgia del trigémino, sirve muchísimo. Ah, Eso, sí, lo del trigémino el trigémino es un nervio que está en la cara, en la cabeza y genera dolores de cabeza, cefaleas bastante importantes. Para esa persona yo le daría Ganoderma y Exelium, porque estamos hablando de tejido nervioso. Entonces el Exelium, recuerde que yo hablaba que es bastante importante en el tejido nervioso, cerebro y en el tejido nervioso, y el Ganoderma por el efecto antiinflamatorio. Entonces esa neuritis o neuralgia del trigémino nos va a ayudar muchísimo porque también tiene efecto analgésico. Y la otra parte, ¿cuál era? Perdón, la del trigémino y la fibromialgia. fibromialgia, ajá, claro. La fibromialgia, inclusive hace algunos días hablamos acerca de como tema específico, la importancia del Ganoderma lucidum en la fibromialgia. No tiene ninguna duda que le va a ayudar. No, pues no nos podemos extender ahorita a hablar de la fisiopatología y de todo lo que tiene que ver con la fibromialgia, pero puede consumir y debe consumir todo el Ganoderma que quiera, que le va a ayudar muchísimo. Perfecto, listo, doctor. Ahora sí, pues finalizamos. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación, por entregarnos desde el corazón y desde el servicio esta información tan importante que sé que va a ayudar a muchísimas personas. Y estoy segurísima que vamos a seguir multiplicando la información y esto